Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. En este video se hablará de la mediana, segunda parte, cuando los datos no están agrupados en intervalos, en el marco de la estadística descriptiva. Soy el docente Manuel Quiroga. Se recuerda que en el contexto de los datos no agrupados en intervalos se pueden presentar dos casos: cuando los datos no están agrupados en frecuencia. Aquí les recomiendo que vean el video de la primera parte de este tema. Aquí arriba les dejo el enlace. Y el segundo caso, cuando los datos están agrupados en frecuencia. En este video se tratará el caso de la mediana cuando los datos están agrupados en frecuencia. Aquí se siguen los siguientes pasos. Se obtiene la frecuencia absoluta acumulada y luego se obtiene el lugar central. Para obtener el lugar central se debe tener presente si n es par o impar. Si n es par, entonces el lugar central se halla con n dividido entre 2. Si n es impar, entonces el lugar central se halla con n más 1 dividido entre 2. En esta parte se pueden presentar las siguientes dos situaciones. Una es cuando el valor del lugar central no se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Y la otra cuando el valor del lugar central se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Iniciemos con la primera situación. Cuando el valor del lugar central no se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso, la mediana es el dato o la clase que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada que sobrepasa al lugar central. Se estudia el siguiente problema de ejemplo. En un salón de clase hay 4 estudiantes que pesan 34 kilogramos, 5 estudiantes que pesan 28 kilogramos, 3 estudiantes que pesan 30 kilogramos y 9 estudiantes que pesan 32 kilogramos. Halle la mediana del peso en kilogramos de los estudiantes del salón de clase. Para tener más claridad del ejercicio, primero se debe tabular la información ordenando las clases. Continuando con su desarrollo, ahora se halla la frecuencia absoluta acumulada. Para obtener o identificar el lugar central, se tiene presente que n es igual a 21, por lo tanto n es impar. Entonces el lugar central va a ser 21 más 1 dividido entre 2, que es igual a 11. Como se observa, este valor, o sea, el lugar central, no se encuentra en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Entonces la mediana es el dato o la clase que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada que sobrepasa el lugar central, que en este caso observamos que es 13, y la clase que corresponde a él es 32. Por eso decimos entonces que la mediana es igual a 32. Pero falta un detalle muy importante que siempre digo, que es la redacción de la respuesta, ¿sí? Entonces, en este caso decimos que el 50% de los estudiantes pesan 32 kilogramos o más y que el otro 50% de los estudiantes pesan 32 kilogramos o menos.
Continuamos con la segunda situación. Cuando el valor del lugar central se encuentra en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, la mediana estará dada por la media aritmética entre la clase correspondiente al lugar central y la siguiente. Se estudia el siguiente problema de ejemplo. En un salón de clase, las edades de los estudiantes en años es 4 estudiantes, 16 años, 5 estudiantes, 13 años, 3 estudiantes, 15 años, 9 estudiantes, 14 años y 3 estudiantes, 12 años de edad. Halle la mediana de las edades de los estudiantes del salón de clase. Para tener más claridad del ejercicio, primero se debe tabular la información ordenando las clases. Continuando con su desarrollo, ahora se halla la frecuencia absoluta acumulada. Para obtener o identificar el lugar central, se tiene presente que n es igual a 24, por lo tanto n es par. Entonces el lugar central va a ser 24 dividido entre 2, que es igual a 12. Se observa entonces que este lugar central se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Por lo tanto, su mediana va a ser igual al promedio de la clase que le corresponde y la siguiente. En este caso tenemos entonces 14 más 15 dividido entre 2, que es igual a 14.5 años de edad. Y como siempre, entonces nos falta la redacción de la respuesta, que nos dice que el 50% de los estudiantes tiene 14.5 años de edad o más y el otro 50% tiene 14.5 años de edad o menos. Hasta un próximo encuentro.